Gracias. Pues es muy buena la pregunta y te diré que yo es de los puntos que los tengo todavía en abierto. Es decir, creo que la pequeña luz que ya tenemos es fabulosa, es genial, porque es más abundante de lo que pedimos o entendemos. Entonces, según estoy viendo, hay que hacer una división, como todo lo que son las escrituras, entre redención y resurrección. O sea, es curioso porque hay una cosa que tiene que quedar bien clara. Todo lo que es de la línea de Adán tiene resurrección. Esto no entra en contradicción con que no todos resucitarán. Y esto no está en contradicción con que algunos nunca resucitarán. Tenemos entonces que ver quién son los que pertenecen a esos grupos. Y tenemos muy claro que todos aquellos que eran, digamos, híbridos, que salieron de aquella generación entre los ángeles que cayeron y las mujeres que están en Noé y que ocasionaron que toda la tierra llegó a estar corrupta, por eso tuvo que el diluvio acabar con todo, y que tienen muchos nombres en el Antiguo Testamento. Esos nunca van a volver a resucitar. Y eso coincide con lo que está ahí escrito en ese versículo que has leído. Algunos no saldrán y son los que genéticamente fueron modificados por esa junción diabólica y que ocasionaron ciertamente esa perturbación en el mundo, en que la única solución de parte de Dios fue el diluvio, acabar con todo, porque si no, realmente se hubiese conseguido, el adversario hubiese conseguido cortar la línea que iba siguiendo Dios de nuestro Señor Jesucristo, y por eso se salvó Noé. Ni tan siquiera las 8 almas que se salvaron con él dejaron de llevar parte de esa simiente, porque después vuelven a aparecer otra vez. Por tanto, llegó a ser la sangre del hombre tan sumamente corrupta que sabemos por el Antiguo Testamento que volvieron a aparecer. No con la misma fuerza, no con el mismo poderío que tenían en los días de Noé, pero ciertamente aparecieron, de donde vienen Goliat, de donde viene pues una serie de personajes que están muy bien definidos en el Antiguo Testamento. Algunos tenían 6 dedos en vez de 5, tanto en las manos como en los pies. Curiosamente el 6 es el número del hombre. Pero en fin, están muy bien retratados. Ese linaje que Dios los conoce, ciertamente no volverán a resucitar. ¿Ok? Tenemos que tener muy claro que nuestro Señor Jesucristo vino para quitar el pecado del mundo.
Y ahí hemos aprendido que ciertamente lo que es la vida aionian, por eso no se, es decir, no se debía haber traducido vida eterna, sino aionian, que es cuando se traduce en la Biblia española el siglo de los siglos. Y en muchísimas partes eterna, nosotros sabemos que es la resurrección que tiene que dar lugar en el día del Señor, en el día del Señor, en su venida. Pero como hemos visto, había otra resurrección, es decir, de entre los muertos, una que corresponde con la nuestra, y esto está sobre todo en Filipenses, en que ciertamente esa resurrección sería antes del día del Señor, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis no tenemos que tener la idea de que son solo los 3 o la última semana de Daniel, los últimos 7 años, entre los cuales los 3 últimos y medio son de la gran tribulación, porque, en fin, son los 3 ayes, aquellos que hemos estado estudiando en Apocalipsis. Lo que hasta Hechos 28 se sabía, y todos los profetas habían hablado sobre esa resurrección y esa esperanza, era ciertamente que cuando viniese Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues ciertamente habría una resurrección. Y esta la conocían pues todos los apóstoles, esta era la que estaba siendo predicada en todo el libro de Hechos, todos estaban pensando que eso sería inmediato, es decir, que se darían estos 7 últimos años en la vida de los apóstoles y que Cristo vendría como Rey de Reyes y Señor de Señores para comenzar el reino de Dios en la tierra. Y que ahí ciertamente habría la resurrección que hemos visto muy bien en Apocalipsis de los vencedores, es decir, los que a través de todas las administraciones son los que permanecieron del lado de nuestro Dios. De ahí todas los consejos que se dan en el Apocalipsis para la gente estar firmes en Cristo, soportando, aunque tengan que soportar tantos padecimientos como van a padecer en esos 7 últimos años. Bueno, esto cuando se abre el gran secreto, también entonces, como digo, aparece esta otra resurrección que es prioritaria en tiempo y la más sublime, es como Dios la llama, la supra esperanza, la super esperanza, que es la nuestra, que ciertamente ocurre estudiando las Escrituras justo antes que comience el Apocalipsis, cuando termine esta época de gracia, lo cual es fabuloso. Es la primera esperanza que tiene que ocurrir. Tanto esta como la resurrección que va a haber de los vencedores cuando Cristo descienda a la tierra, se llama la mejor resurrección. ¿Ok? Y que la muerte no tendrá ya más ningún poder sobre estos. Y como vemos en el Apocalipsis, después dice, pero los demás muertos, ¿quiénes son estos además que han resucitado en Cristo? Los que se han mantenido en Cristo, sea en qué administración,
Esos son los que resucitan a su venida y reinan con Cristo, que este es el premio. Ese es el premio. Y como dice aquel versículo de Apocalipsis, pero los demás muertos no volvieron a vivir sino exactamente después del milenio. Eso es como está escrito. También tenemos otros versículos. Tenemos uno, el mar dio sus muertos. Ahora no recuerdo, pero si alguien puede ir a verlo en el Apocalipsis, podremos leer muy bien los versículos. Es muy bueno tener siempre las escrituras y poder verlo escrito. De manera que todos esos muertos que son en Adán y que no tienen nada que ver con la simiente del adversario, todos efectivamente resucitarán en el postrer día. ¿Qué es lo que es además, fijaros bien, esa era la convicción que tenía María, la hermana de Marta, cuando estaba hablando con Jesucristo, le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y él dice, yo soy la resurrección. Juan. ¿Perdón? Apocalipsis 20:13, que dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Exactamente, según sus obras, fíjate, o sea, nosotros ya no es según nuestras obras, el que sale en la resurrección mejor, la primera, para reinar con Cristo durante 1000 años, eso ciertamente no es por obras, sino todo es por la gracia. Y a los otros, conforme a sus obras. ¿Por qué? Y justos e injustos. Porque van a ser ciertamente por nuestro Dios probados por aquella ley que hay en el corazón de que hagamos con nuestro prójimo aquello que queremos que el prójimo haga con nosotros. Es decir, pueden haber vivido sus vidas perfectamente sin estar en la presencia de Dios, como estamos nosotros, pero han vivido sus vidas haciendo con los demás aquello que los demás quieren que hagan con ellos. Asimismo, y van a ocupar su lugar en lo que se llama otra vez el estado del paraíso, el estado eterno, ahí sí, que es cuando ya Jesucristo le entregue todo al Padre, van a ocupar los lugares conforme nuestro Dios los juzgue en el gran trono blanco. Hay otra diferencia que es enorme, los que se van a presentar en el gran trono blanco. Asimismo, y es hermosísimo porque ciertamente pues nos puede venir al pensamiento, pero bueno, entonces, ¿quiénes son los de la simiente del adversario? ¿Quiénes son? Hay muchas preguntas, el hombre siempre hace muchas conjeturas y es por eso que nuestro Dios nos ha enseñado, no juzguéis vosotros a nadie. Es decir, si yo he guardado para el último día lo que se llamaba el día postrero, el juicio, ¿qué hacéis vosotros pensando quién hace parte de la simiente del adversario? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque está escrito, porque en la semilla, es decir, en la parábola de la semilla, no de la que cae en la tierra y otra en los pedregales y otra, no, sino el que sembró el campo de la buena semilla se levantó al día siguiente y le preguntaron los obreros del labrador, ¿no sembraste buena semilla? Entonces, ¿qué hace ahí tanta cizaña? Y él dice, un enemigo ha hecho esto. Y los obreros,
que en este caso solo podrían ser los ángeles, les dijeron, ¿quieres que vayamos y cortemos la cizaña? Y él le dijo, no, déjala crecer todo junto, no sea que cortando a la cizaña cortéis también el trigo. No, cuando se haga todo, entonces ahí yo enviaré a mis ángeles, ellos harán la separación y la cizaña será atado en manojos y echada al lado de fuego. Y la buena simiente, ciertamente, para pasar al estado eterno. Y esto va a ser hecho al último día. Es decir, nosotros vamos, con todo esto que nuestro Dios nos va dando, nos vamos haciendo una imagen preciosa de todas las cosas, como se lo ha propuesto nuestro Padre, cómo va a acabar todo de esa manera. Y ciertamente se ha engrandecido mucho su bondad, su misericordia, su justicia con nosotros, en no pensar que Él no ha redimido a la humanidad. Él vino para redimir, Él vino para salvar, no para condenar. Efectivamente, sabemos, por lo que Él nos dice, aunque nos dice que no juzguemos, que hay una línea del adversario y que es la que lleva también, por supuesto, la corriente de este mundo a la destrucción que la va llevando. Claro que son sus agentes y son pues todos aquellos que no sufren en este momento ni pasan por las angustias que pasamos nosotros, ni pueden hacer todo tipo de maldad y no son castigados. Esto ya os dije una vez, es impresionante, porque esta gente, es curioso que ellos van al lago de fuego con el adversario. El lago de fuego es lo que se llama el infierno, es la muerte. Así mismo, ellos, igual que la primera muerte, no hay conciencia ninguna. Para ellos, cuando terminen en ese lago de fuego, tampoco va a haber conciencia, no va a haber tormentos, como hemos siempre aprendido de la tradición. Juan, ¿No, Oscar? ay, qué pena interrumpirte en ese punto antes que continúes, pero pues yo siento que ahí tocaría hacer una aclaración. Estos injustos, esta cizaña, los que van a ir, ellos igual van a ser resucitados. Y yo no creo que todos, es decir, dentro de esa cizaña hay realmente Sí. los híbridos que esos yo estoy Ah, no, seguro no, que sí, no van a no, ser. no, eso sí está claro. Digamos, es para aclararle a Yasmín que el versículo 26, 14 específicamente se refiere a ellos, o sea, ellos, y ahí qué pena meto la cucharada de nuevo. Es decir, estos gigantes, ellos conocían esta verdad, que no iban a ser, es decir, que el tiempo de vida de ellos era lo que iban a vivir acá. Muy bien. Y nunca, nunca, nunca más serían ni levantados ni nada. Y por eso, esa es una de las razones por las cuales ellos se empeñaron en dejar tantas cosas, porque sabían que no iban a trascender, ¿sí? Así como nosotros que tenemos una esperanza y es tan bello saber que no es la muerte, sino que hay más. Ellos ya sabían que no iban a trascender, por lo cual se preocuparon de dejar tantas cosas físicas para no ser olvidados de alguna forma, ¿sí? Bueno, Sí, sí, entonces, y otros más, otros que no van a ser resucitados tampoco. Son aquellos que hagan parte de las naciones y que se pongan del lado del adversario cuando en el breve espacio de tiempo engañe sí, a las naciones sí, queriendo usurpar los beneficios del territorio en Israel
y caiga fuego del cielo. Caiga fuego. Ellos directamente son, digamos, como juzgados y ya. Exacto. Bueno, Ahora entonces, bien, cuando todo eso quede limpio, fíjate, hay un versículo que dice, y si alguno no se halló, ya cuando ya haya pasado todo, ya la ira acabó, ya no hay nada no. Y si hay alguno que no esté inscrito en el libro de la vida, ese será echado al lago de fuego. Pero estoy diciendo, es muy raro que lo haya, porque se pensó que durante muchos años se pensó que ahí todos van a acabar y en el lago. No, porque esa pregunta es misma así. ¿Y si hay alguno que no esté escrito en el libro de la vida? Y es curiosísimo, porque en el Apocalipsis, cuando lo estuvimos estudiando, yo recuerdo que Charles Well dijo, parece que uno, pudiendo ser de la línea de Adán, también se pase para el otro lado. ¿Por qué? Porque Moisés le dijo a nuestro Dios, si tú no vienes conmigo, haz el favor de raerme del libro de la vida. Y Dios dice, a quien yo borre, a ese borraré. Pero todas estas cosas las tiene nuestro Padre muy claras y total. también nos dice a nosotros para no juzgar. Correcto. Sí, entonces Vamos aprendiendo muchas cosas para y es aclarar precioso que los vayamos viendo y todas van encajando muy bien en su sitio. Claro. Es para verdad que a Yasmín todo no aquel es que en para él nosotros. cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a nosotros nos enseñaron, una vez salvo, siempre salvo. Así mismo. Y es cierto, pero salvo resucitado en la primera y mejor o resucitado en el último día. Porque muy bien, tú puedes haber sido justo, pero y fíjate, se llama justos e injustos. Correcto, para allá Justos voy. no hay ninguno, sino solo uno, que es Dios, y ese justifica a las personas, pero nadie se va a presentar allí que sea justo, como nosotros no somos justos. Sin embargo, ese juicio se llama justos e injustos. Es decir, que vivieron aquí ciertamente sin haber oído. ¿Cuántas son los que no han oído? Pero nuestro Dios sabe. Dios los conoce sin... Yo siempre digo, es decir, lo que tiene que quedar muy claro es que toda la simiente de Adán naturalmente ha sido ganada, comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Ahora bien, no todos van a resucitar, precisamente porque hay estos grupos, estos que vienen de la simiente del adversario. ¿Habrá algunos de la simiente del adversario que resuciten en el último día? Pues no lo sé, pero si hay alguno, será lanzado al lago de fuego y verá que es justo nuestro Dios. Y como mucha gente piensa, o sea, la mayor parte de esta gente piensa que ellos se van al polvo y se acabó su vida y se acabó. Y lo tienen muy claro. Y fíjate, nuestro Dios les permite que aquí disfruten de una manera que ninguno de los hombres conseguimos disfrutar. Consiguen sus deseos con creces, les salta la gordura de la grasa de los párpados, de lo gordos que están y bien nutridos y son... y no tienen escrúpulos ningunos. Y nosotros, en cambio, estamos siempre pasando dificultades y pasando penalidades y teniendo que tener este poder de la resurrección para mantenernos en pie. Y esto es una batalla diaria con la carne. Y ellos no pasan eso. Y son un chamariz. Un chamariz se dice aquí en Portugal, son una... llaman la atención de muchos queriendo
imitarlos a ellos. Y quieren imitarlos, y quieren ganar dinero, y quieren ser como ellos, y quieren tener propiedades. Y es exactamente la forma como desvía el adversario con esa simiente, con esa cizaña, a la humanidad. Esto es. Hay mucho que hablar de todo esto y yo continúo queriendo saber más de lo que me va contando nuestro Dios, pero es muy pertinente, porque ciertamente nosotros escuchamos versículos, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que está escrito para todo el mundo, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Condenado a qué? Condenado, mismo esa palabra, no la podemos nosotros tener la influencia de la tradición. Pensamos que la condenación es exactamente el lago de fuego y no, una cosa es lago de fuego y otra es condenación, porque puede ser condenación de no aparecer con Cristo en la primera resurrección. ¿Entiendes? Perder el premio. Pero imagínate, o sea, yo ya he visto, porque esto de que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pues fíjate, todos aquellos que no escucharon nunca hablar de nuestro Señor Jesucristo, en este momento no debe haber muchos. Yo creo que el nombre está realmente expandido por todo el mundo, como Él se lo había propuesto. Pero los que hayan sido cegados su entendimiento con las religiones de sus sitios, Dios los conoce a todos. ¿Y quién te va a decir a ti que en la resurrección, cuando vean esa misma actitud que tengan hacia Él, no sea lo que está escrito de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Por supuesto que tienen mucho más culpa aquellos que lo han visto y lo han repudiado. Y sin embargo, el que lo vea y que doble sus rodillas viendo su gloria, efectivamente podrá ser juzgado por sus obras conforme a nuestro Dios tenga ese juicio en su mente con esa persona y ser puesto en la eternidad en la posición conforme haya vivido. Es hermosísimo. Y una cosa que acabo ahora mismo de escribir, fíjate, porque estoy haciendo esto de las cosas que más ciertamente creemos y el, el propósito de nuestro Dios creando a Adán es hacerlo un poco menor que los ángeles, un poco inferior, pero ir a perfección y madurez, que es acabar como Cristo, y ciertamente ascenderlo a una posición superior a la de los ángeles. Esto es genial porque son los propósitos de nuestro Dios. Y esto de que Él nos diga siempre para vestirnos de, por mucho que nuestra carne nos eche muchas veces para el otro lado y queramos mantenernos en pie y necesitemos ese tal poder de resurrección. Pero Él lo que dice es eso mismo: en nada te daña ser un pecador si deseas la justicia de nuestro Dios y acabarás siendo como Cristo. Es decir, Cristo es el modelo, Cristo es la cabeza de este cuerpo. Y es por eso que ahora leemos que es por encima de los principados y potestades. Es decir, vamos a acabar con una posición superior a la de los ángeles, y eso ya era su propósito cuando hizo al hombre. Pero hizo un hombre alma viviente, pero esa alma es animal, anímica. Y lo animal, lo espiritual no es lo primero es el animal. Y el animal, como tú has preguntado antes, naturalmente que tiene muerte. Asimismo, el don de vida eterna es algo hecho por Dios en la parte espiritual.
Y el espiritual es el que viene después, el segundo hombre, que es Cristo. Ahí es que habita ciertamente la eternidad. Es maravilloso cómo van encajando las piezas, es precioso. Juan, Pero sí, qué sí, pena interrumpirte ahí, pues la idea es aclarar, ir aclarando un poco lo que tú acabas de decir, sí, del alma, pues es la parte anímica y tiene necesariamente que morir la vida de alma, pero hay que tener, o sea, bueno, no sé cómo decirlo, Sarita, ayúdame. ¿Recuerdas que cuando Dios sopló aliento de vida, ¿sí? El primero, pues claro, el espíritu, y luego el orden, el alma, Ujú. y esa es la parte, o sea, las dos fueron espirituales, digámoslo así, y el cuerpo sí físico. Lo estoy diciendo es porque Yasmín justamente preguntó acerca de la inmortalidad del alma. Entonces no sé cómo hacer para diferenciarle a ella, porque efectivamente nosotras pues hemos llegado a la conclusión, que no sé cómo decirlo, vamos a llevar el sello que efectivamente Correcto, Dios nos va a reconocer, correcto. Así, porque el alma que descendió del espíritu es la que va a sí. trascender y la que lleva nuestra huella. Aquí en esta diapositiva podemos ver, si quieren, ahí están viendo, ¿cierto? Sí, sí, Saita. Haz de cuenta, creo que es fácil verlo acá, porque acá nos estamos, o sea, el nombre de nosotros está escrito, es decir, nosotros estamos embebidos en Cristo, pero tenemos una identidad de todas maneras, ¿sí? Es lo que hemos entendido, ¿no, Amparo? O si no, ¿me escuchan? ¿Hola? Micrófono cerrado. Sarita, sí, señora. Es que no sé Ah, cómo para decirle a Juan que por favor nos ayude eh, a aclarar, porque ya ese tema perdón. lo hemos trabajado, que el alma tiene tantos significados, pero sí efectivamente esa huella va a ir con nosotros en el espíritu, la huella de cada uno. Es la manera como Dios, pues, nos identifica. Pues claro que Él sabe quién es cada uno, por supuesto, pero, o no sé, Juan, ay, Dios mío. Aquí en este artículo que estoy ahora mismísimo escribiendo, él dice que el hombre naturalmente cuando hace al hombre hace una parada en el Génesis, muy marcado, y dice sopló en su nariz aliento de vida, realmente, y cuando él dice, y es curioso, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto es único para el hombre. Pero Charles Wells en este artículo dice, la imagen de Dios no es física, ni mucho menos, sino de dominio. El dominio de nuestro Dios, Él pasó al hombre este dominio que para ir aprendiendo y llegando al estado de madurez y perfección, le dio dominio sobre los animales, le dio sobre las aves de la tierra, sobre todo lo que se arrastra, y así debería ir aprendiendo efectivamente hasta alcanzar su grado de madurez. Pero es cierto que el ánima, que además está muy bien en Corintios, es mucho mejor que la traducción inglesa, que no lo han sabido, porque espíritu tiene, espiritual tiene el adjetivo espiritual, pero alma no tiene al mal.
sino animal. Y en español sí que existe el adjetivo es animal, que para atenuarlo, porque los traductores lo atenuaban, ahora se llama anímico, pero es animal. Y es como nos ha hecho a nosotros primeramente. La semejanza que tenemos con Dios no es física, pero sí de dominio. Y esa no lo tenían los animales. Asimismo, esa es la diferencia. Pero la vida de respiración es igual que la de los animales. Y por supuesto que esa alma no es inmortal. Claro que hay esta otra parte del dominio que además tiene que ver con el tal reinado de aquellos que aparecen en la mejor resurrección, que es genial, es que es maravilloso. ¿Cuántos y cuántos y cuántos creyentes ciertamente se lo pierden porque se vuelven atrás? Precisamente porque tienen estos chamarices de las cosas del mundo y de las riquezas y de las presiones y de todo este tipo de cosas. Y por eso es que la Biblia está hecha para que nos mantengamos firmes en Cristo y ganemos nuestra posición en la primera resurrección. Los demás son condenados, pero son condenados muchos a salir en la segunda resurrección. Y ciertamente ellos creyeron y son salvos, van a pasar, pero se van a perder el reinado. Esto es, y es maravilloso, porque una persona que está en ese estado, tanto le da a él que sean 3 años como sean 1000, que es lo que se van a pasar dormidos. Para ellos va a ser exactamente igual que el que se levanta en la avenida o en la parocia o en la nuestra, que es la... Pero por Juan, tanto, Juan, exacto. una aclaración acá con Amparito. Es lo que estamos hablando del alma. Lo que habíamos entendido es que ella se vuelve en el sentido que es la que se funde el espíritu de hombre con el espíritu de Cristo y es la que lleva nuestro, entre comillas, nuestro ADN, o sea, quién es Amparo, quién es Juan, quién es David, quién es Pedro, quién es Moisés, etcétera. ¿Recuerdas, Sarita, que decíamos que esa alma es en doble vía? Su función es Correcto. espiritual, pero también está la del alma, el aliento de vida. El Es aliento. decir, ella cumple como la función arriba y abajo, no es la misma, claro, pero pues está en las dos áreas, en el área espiritual y también tenemos en la del área física, que es la que Juan dice que esa es la que se va a dormir. Por supuesto, el aliento de vida, cuando uno muere, pues se sale. Pero claro. lo que pasa es que, ¿cómo se llama el chino? Se me olvidó. El que nosotros leímos. Watchman Nee. Él dice que en el aliento de vida, cuando Dios sopla, ahí da dos clases de vida. La vida espiritual y la vida de alma, refiriéndose a que esa alma es sobrenatural, no es física. Sí. Pero ella cumple la doble función, está arriba en el espíritu y abajo en el cuerpo, en el sentido que es la que conecta, ¿sí? Entonces hay que tener clara esa distinción. Sí. Charles Wells también llama la atención a ese versículo. Sopló en su nariz. Sopló, esta es la diferencia. Correcto, que ese dominio está en esa vida de alma espiritual, pero también está la vida que ella, es decir, nosotros hablábamos que ella es como la conexión de toda nuestra parte eléctrica, de esos pensamientos en Cristo, porque de todas maneras hablábamos de la mente física es donde se produce en algún lado, ahí está la mente espiritual, ¿sí? Entonces, ella conecta las dos partes, entonces es importante entender que por supuesto la palabra alma no es fácil de definir, toca estudiarla, trabajarla, pero uno tiene que saber que en esa parte espiritual ella lleva la huella, porque por eso fue el diseño de Dios al soplar su aliento de vida, da la parte espiritual, el dominio, pero también
el alma es la que energiza el cuerpo y nuestros pensamientos y todo eso. Entonces, Sí. esa es la Pero que al tienes que morir, tener claro que, pues es lo que yo estoy convencida, espero que que es no Cristo en haya nosotros. cambiado las cosas, que es Cristo en mí, pero que yo Gracias, Cristo en mí. llevo o sea, mi Ya, huella está también. Decir que sí, allá en algún momento, vuelvo y digo, es que no somos los únicos. Si miramos hacia atrás, están todos, está Isaías, Jeremías, Pablo, David, Sara Sí. Cuervo, Amparito, o sea, digamos que en el tiempo hay una huella que está embestida de Cristo y que somos parte del cuerpo de Cristo. Yo tengo esa convicción, porque entonces seríamos títeres, o sea, seríamos, sí, no Sí, no, tendríamos identidad. fijaros bien que no podría nuestro Dios pasar, todos tenemos que pasar por el bema, o sea, si no, Correcto. no nos Exacto. acordásemos, por eso dice Pablo, entonces conoceré como fui conocido. Exacto. Es decir, cada uno va a estar muy consciente de las cosas que ha hecho para poder Dios recompensarte o sufrir la pérdida. Así mismo, si no, si tú estás allí sin saber, no, es esa parte que tú estás diciendo en que ciertamente le dio al hombre la Ajá. capacidad y es genial porque es eso mismo, o sea, pero lo primero, como él lo hizo al hombre, primeramente es animal. Es Fue decir, la que tierra, el polvo de la pero tierra. claro que le dio esta cosa que lo distingue de todos los animales. Me estoy acordando de otro versículo en Eclesiastés que es, quién sabe, que el alma del animal va al polvo y va a Dios exactamente cuando resucite, porque va a tener Sí, conciencia de aquello que es, pero ciertamente en la parte espiritual, o sea, en esa parte que ha tenido siempre el hombre la capacidad de trascender. acercarse a su creador, que es lo que Entonces, estamos en nosotros ese teniendo. sentido es que se dice que el alma sería inmortal, pues de esa palabra tocaría estudiarla, pero es en ese sentido que nuestra huella, Nuestra huella. este Cristo está impregnado de Amparo Garzón, que cuando yo sea levantada, pues voy con Cristo, pero va mi huella. Y Paso por el fíjate, tema porque si no, no podría saber que soy yo. y fíjate qué bien encaja en lo que hemos leído, que tampoco sería fácil y también nos puede confundir a lo que la tradición dice, el alma es inmortal. No, 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 no es inmortal, pero el que quiere guardar su vida la perderá y, y el que pierda su vida la ganará. ¿Os acordáis de este versículo? Aquel que quiera perder su vida, y esto es hermoso porque tiene que ver con ciertamente yo quiero que Cristo viva su vida en mí, quiero, y para eso das por perdida, das por muerta tu vida, la ganará. Es decir, saldrá, por supuesto, con esa huella, como tú le has dicho. Es que es muy bonito, encaja bien en las escrituras. Pero si puedes encontrar, Sara, ese versículo, la estoy buscando. Sí, sí, es sí. genial cuando Es? dice, Ah, el de su vida la perderá. sí, esa vida es alma. El que quiera Mateo ganar. 16:25. Ah, bueno, Exacto, sí. chévere. Léelo, por favor. ¿Quieres Léelo, Sonata. leerlo? ¿Alguien quiere leer ese versículo? Porque es alma. Léelo, léelo, Sonata. ¿Cómo es? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y esa palabra vida es alma, la hallará. Hallará en esa huella, en resurrección. Hallará. Y entonces vuelve otra vez aquel otro versículo, pero lo espiritual no es primero, primero es lo animal. Lo primero es el que tiene que ir al polvo y solo después el espiritual en la resurrección.
Qué Y interesante. También, Juan, se podría entender eso que acabas de decir, porque realmente Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Tuvo que tener primero la masa para luego soplar en ella aliento de vida. Por eso es que primero es pues también digo yo, también es también, animal. Y luego es muy espiritual, bien. que es lo trascendente. Sí, todo esto encaja. Yo no sé si bueno, estamos entre todos aquí en la presencia de nuestro Dios y es hermoso porque Pero fíjate que a mí me encanta lo que estamos viendo porque a la final se desdibuja todo el tema de la muerte, cómo nos lo presenta el hombre o cómo nos lo presenta el diablo, pues la adversidad. Sí, porque si nos damos cuenta, o sea, digamos que lo que ya, la vida eterna que tenemos y este empaque, pues se va a ir al polvo, pero seguimos allá en la vida eterna. No sé si me haga entender, o sea, en este Sí, momento de lo que hablas, Amparo, me acaba de sí, dar una chispa increíble por ejemplo, o sea, de, reiterando o diciéndolo, explicando un poquito lo que tú dices, es genial ver lo que tenemos, porque primero, imagínate estas criaturas, pues criaturas caídas, engendradas, bueno, en su parte demoníaca, pero ellos tenían de todas maneras como esa tristeza de no trascender, porque ellos no tenían esa oportunidad, digámoslo así. Luego, por ejemplo, podemos ver culturas, como yo te decía, Sarita, la cultura egipcia y tantas otras, que ellos realmente vivían para morir. Con esa esperanza, bueno, errónea, pero ellos ponían toda su vida en cómo iban a morir y de quién se iban a acompañar y todo el tiempo era pensando en esa trascendencia. Entonces uno puede ver ahí la importancia o la esperanza que ellos tenían, ¿sí me entienden? La esperanza de que, bueno, no, aunque muramos, vamos a ir y vamos a, bueno, toda la ficción y todo lo que ellos se imaginaban, tenían esa esperanza y entonces, pues seguramente la muerte para ellos era ese cruce y tenían un libro erróneo y bueno, pero nada comparado con lo que ahora tenemos. O sea, es que es algo increíble que uno dice, bueno, sí, nos han llevado al punto de pensar que ese paso, lo que tú decías, Juan, hace años, y es cierto, hace años, 70, 100, y la gente, se murió, perfecto, como diciendo, sí, pues es que es lo que toca. Y no había, pues la gente hasta tocaba contratar que lloraran porque pues era lógico, sí, o sea, las plañideras, bueno, no sé cómo, las endechadoras, ¿te acuerdas de? Entonces yo digo, estos tiempos efectivamente se le ha hecho, pero cuando uno se va a la esencia con el Padre, uno dice, no, es que lo que tú nos das, claro que hay que trabajarlo y madurarlo porque eso no es fácil, obvio, tenemos todo un trabajo que nos han hecho en la mente y por eso a veces yo digo, Juan, yo te admiro porque pues uno siempre piensa en tantas cosas y está pegado a, pero pues cuando uno mira todo esto que ha hecho Dios, y esa gran esperanza, ese llamamiento, pues finalmente tenemos a que aferrarnos grandemente y pues es un paso y la verdad el hecho de que no haya conciencia lo hace mucho más sencillo porque pues Dios sabrá en dónde y cómo nos coloca. Yo hago mi oficio acá en este tiempo, pero pues yo no, porque uno, la carne lo impulsa siempre a, bueno, como los niños, ¿no? O sea, trabajar por el dulce. No, pues uno hace lo que tiene que hacer y se equivoca, claro, y falla y va y vuelve como ese hijo pródigo, pero fíjate que el amor de Dios es tan grande que el único que sabe dónde y cómo va a ser y donde nos coloque estará bien. O sea, pues obvio, no nos queremos perder el reinado, pero lo que tú acabas de decir es cierto. Finalmente sí, esa falta de conciencia, listo, si es al final en la última resurrección, en el trono blanco, pues bueno, pero vamos a tener un puesto y que será el mejor. Sí, mira, entonces acabas de eso me acordar. parece genial. Claro que yo quiero estar allá. Hay una- que hoy yo tengo una clienta
que es mejor dicho, súper ambiciosa, una empresaria, ¿no? Y hoy me decía, monta esa campaña porque hoy en estos 5 días me tengo que vender 150 millones. Pero así desesperada, o sea, es una señora que tiene muchas cosas, muchos problemas, muchas vainas. Mira, yo colgué esa llamada y yo decía, wow, Dios, gracias, porque lo más grande que tengo en este momento en mi vida es el gozo y la paz corazón. Yo decía, gracias, tenemos ya, o sea, yo en este momento, no, o sea, ya ni siquiera pienso en más, o sea, ya no, invierta en un apartamento, no, o sea, es al contrario, menos, menos, quitando de mí cosas, entre menos, mejor, porque es como limpiando, como barriendo el camino, ¿no? Entre menos, mejor, para yo tener el camino más claro en esto. O sea, yo no sé si son los años y qué es, pero es como ya no quiero, o sea, ya quiero otras cosas, ¿sí ves? Entonces, fíjate Dios cómo lo va preparando a uno. O sea, es hermosísimo ver cómo Dios te va preparando con los años, cómo te va abriendo, te va iluminando, ya no quieres cosas, ya solamente quieres sabiduría, quieres oración, quieres estar ahí con Él, quieres conocer más de Él. Es bellísimo y es Sí, una forma hermosa del cuidar, pues, deteriorando, ya es en el sentido contrario a lo que va el mundo, porque a lo contrario el mundo, a lo que va es a no arrugarme, entonces ahora yo tengo que ser así y tengo que tener el cuerpo no sé cómo y no quiero envejecer. Fíjate, la corriente del mundo es absolutamente contraria a todo esto que Dios nos da interiormente, de ya no querer cosas, de ya no querer de despojarnos, despejarnos, una cosa interior impresionante, no sé, una sabiduría, una cosa hermosa, que yo le digo a Dios, wow, esto me encanta y le doy gracias porque a pesar de a veces que hay dificultades, siempre te vuelve al camino y te dice, ven, es que esto es así. Entonces es magnífico porque entonces podemos ver, como dice Amparito, verlo al revés, o sea, no ver que este cuerpo se va a morir y tengo miedo y no quiero morir, etcétera. No, eso va en segundo plano, porque ya nos vemos en la esencia de la resurrección, nos vemos en la esencia del cuerpo de Cristo, nos vemos en los lugares celestiales, vemos las profundidades de las riquezas de Cristo, el gozo, la paz y el amor que comienza a ser llenos en nosotros, nos comenzamos a llenar. Entonces, eso es lo que comienza como con respecto a esto de la muerte. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa esa vaina así. Es así. Bueno, era eso. Sí. no, sí, es verdad. Yo lo que las cosas más sencillas de nuestro Dios son las que tenemos que reposar en nuestros pensamientos, ¿no? O sea, cómo Él realmente ganó el acceso a nuestro Dios con su sacrificio y por tanto tenemos toda la justicia suya para estar a su lado. Y Él es el que nos va explicando las cosas y es precioso, es genial porque los que no Ujú. tienen esta esperanza no quiere decir que no sean de los mansos de la tierra, por ejemplo, en que muchos van a aparecer y nuestro Dios les dice, cuando tuve hambre me disteis de comer, cuando tuve sed me disteis de beber. ¿Sabes qué son? Son todos estos que van a pasar esos 7 años
y que tengan misericordia de su pueblo Israel, que va a ser otra vez sumamente perseguido. Y aquellos que tengan misericordia con él, aquellos que hayan tenido, que cuando estaba desnudo lo vistieron, que cuando estaba con sed le dieron de beber. Hay un versículo que es, aunque a algunos dé un vaso de agua, solo porque sois mis hijos, no perderá su recompensa. Es decir, nuestro Dios va a tener en cuenta todas estas cosas en esa administración que vienen ahí a seguir y ha tenido con mucha gente. Es verdad que es un remanente, pero nuestro Dios los conoce, nuestro Dios conoce a todos los que sean de Cristo en la primera y mejor resurrección. Es hermosísimo. Pero también es cierto que nos cabe en nuestro entendimiento todos los que se vuelven para atrás y pierden esa recompensa porque se dedican a vivir como vive el mundo. Y ya está. Y muchos de ellos es como nosotros creíamos, una vez salvo, salvo para siempre. Y no nos enseñaban esta transformación que va llevando nuestro Dios, aquel que se lo permite. Y esto es precioso porque ahí no entra intelecto ninguno, ni sabiduría humana, ni... Ahí es la decisión de cada uno, eso la puede tomar cualquiera. Y Él los conoce, entonces llegar a saber que el misterio no se lo podemos dar a entender a nadie, sino que es nuestro Dios, el que conforme a aquel que pierda su vida se lo va revelando. Por supuesto que en su entendimiento van apareciendo estos tesoros y que nos funden con nuestro Padre. Y luego vamos viendo cosas de este tipo, como esta, hace 5 minutos antes estaba haciendo la traducción, que la vais a recibir mañana, habla mucho acerca de esto de que el alma no es inmortal, como se piensa la cantidad de gente que hay por ahí, en que ciertamente este propósito de nuestro Dios, hacer al hombre de aquella manera y enseñarlo, y fíjate que bien coincide, o sea, el que lo hiciese a su semejanza tenía que ver con dominio, lo hizo dominar sobre los animales, le hizo dominar sobre las aves, sobre todo lo que se arrastra, sobre la tierra. Y es por eso que él iba trayendo los animales a Adán y Adán le ponía un nombre a los animales y esta era la forma como él quería enseñarlo. Por supuesto que esto tiene verdades espirituales tan profundas, pero ese es el amor que nuestro Dios quería tener. Y lo único que le dijo es, no seas tú a comer del fruto del bien y del mal. No seas tú a juzgar. Déjame a mí todo el juicio. Y efectivamente, el propósito de Dios era hacerlo un poco superior a los ángeles en ese espiritual. Y digamos que en la línea del hombre tenemos a Adán y tenemos a Cristo, que es donde él quería que llegase el hombre, llegar a la perfección y a la madurez de Cristo. Y ahí entonces lo coloca por encima de los ángeles. Y esto no es malo para los ángeles, visto del punto de vista humano, fíjate, vamos a ser más que los ángeles, ¿no? Ya comenzamos a ver aquí conjeturas, qué gran poder vamos a tener. Pero no, fíjate que en las escrituras vienen varias veces que los ángeles añoran ver estas cosas. Ellos que nunca se revelaron, ese cuerpo espiritual que nunca se reveló y que saben que el propósito de Dios es que quedemos por encima de ellos añoran, porque conociendo el gran amor de Dios, conociendo cómo Él hace las cosas,
ver una criatura que es hecha por Él, tan sumamente indefensa como somos nosotros, y que vayan a quedar por encima de ellos, pues es natural que quieran ir viendo la obra. Y la multiforme sabiduría de nuestro Dios la van conociendo en nosotros, en cómo Él va llevando su obra en nosotros. Y esto es como decía Amparo, es que los que salgan en la segunda resurrección, en la segunda parte de la resurrección ante el gran trono blanco, ahí ya no hay ira, la ira se acabó, la ira acabó en los 7 años del Apocalipsis, ahí hay solo amor y comprensión y por supuesto cada uno recibirá conforme lo que ha hecho, pero el puesto que le otorgue nuestro Padre será maravilloso y Él se quedará más que satisfecho. Y estas cosas es el Espíritu el que nos va mostrando, de ahí que nos vayamos enamorando cada vez más de nuestro Dios y no somos por fanatismo religioso, ni mucho menos, sino porque tiene una base escritural, porque todo esto está escrito en su palabra. Y las dos cosas son necesarias, siempre hemos hablado de esto, o sea, la relación personal de cada uno en las cosas que te va enseñando, que como hemos aprendido, la oración, que es la respiración de la nueva naturaleza, no tiene por qué tener palabras, es practicar esa presencia que es maravillosa. Él nos lo muestra a cada uno como es y es lo más sencillo que hay. Y al mismo tiempo leer. Leer. Ahora estoy con el libro de Hechos porque quería ver, es decir, que otra gran llave del entendimiento de las Escrituras es saber la distinción en la frontera dispensacional, como le llamaban estos hombres de Hechos 28. Y entonces, pensando que iría a leer esta semana, me puse a pensar, quiero ver bien en el libro de Hechos cómo es que se llega a la ceguera de Israel, que había sido avisada primeramente por el profeta Isaías y después por el propio Jesucristo, cuando estaba en esta tierra, también les avisó que podían caer en la ceguera, y al final por Pablo, efectivamente, cuando pronuncia por tercera y última vez la ceguera de Israel. Y cómo ahí se abre una administración para el mundo entero, en que ya no se tiene en cuenta al judío, sino que Dios trabaja con las naciones, con los gentiles. Y lo que yo estaba interesado en ver es ciertamente cómo es que Israel no se arrepiente, porque tú vas viendo al principio del libro de los Hechos que ciertamente se apuntaban 5.000 y otras veces eran 3.000, y así crecía poderosamente la palabra de nuestro Dios. Y tú, entonces, ¿qué va sucediendo? Hay un versículo que es también los sacerdotes, algunos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y desde que este versículo entra, comienzan las persecuciones al ministerio de Pablo, que es el apóstol de los gentiles, que somos nosotros. Y ahí comienzas a ver cómo en Antioquía, ciertamente, que también había, dice un versículo, evangelistas y maestros, y eran de esta clase de Pablo, de los que se dedicarían a los gentiles, entre los cuales está también Bernabé, y hay otros que ahí están muy bien definidos. Y a donde ellos van rápidamente, sus hermanos judíos, celosos por la ley, comienzan a tergiversar todo lo que ellos dicen. Y de un momento para otro, la palabra crecía y ¡pumba! Rápidamente se volvían todos para atrás.
Y llega por fin a Jerusalén y dice Jacobo, fíjate hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos son celosos por la ley. Solo un pequeño remanente es que ciertamente se quedó firme en las cosas que Pablo dijo. ¿Cuál era el evangelio de Pablo para los gentiles? El evangelio de Pablo para los gentiles es que no tenían que guardar las costumbres de Israel, porque esos eran tipo y sombra de lo que era para venir, y ya había venido. Ellos no tendrían que circuncidarse. De resto, nunca dijo nada diferente de lo que habían dicho los padres y los profetas, sino que ciertamente tenían que dejar los tipos y las sombras, y ellos no tenían que guardar las tradiciones de los judíos, ni mucho menos, ni las fiestas, ni circuncidarse, para nada. Y ellos entonces se llenaban de celo, queriéndolos llevar otra vez a la religión. Y así, y ciertamente se volvían para la religión. Tenían mucho poder estos judíos que eran hermanos y hermanos en la fe, además. Hasta que ciertamente ves en el concilio último, antes de ser preso, como había dicho Dios, vas a ser preso, te van a atar, efectivamente. Y Jacobo dice, fíjate, hermano mío, cuántos miles de judíos han creído y todos son celosos por la ley. Impresionante. Ahí entonces, y además una cosa curiosa, en la palabra no se ve que los apóstoles de la circuncisión se pusiesen muy firmes con Pablo, sino que muchos, como está en Gálatas, ciertamente cuando Pedro se presenta, comía con los gentiles y hacía una vida normal con ellos, como si fuesen sus hermanos, con el mismo derecho que ellos tenían. Pero cuando vinieron unos de Jacobo, se retraía por miedo el propio Pedro. Por tanto, vemos que ni los apóstoles de la circuncisión se quedaban firmes con Pablo. Es verdad que le dieron la diestra en señal de compañerismo, viendo las señales que Dios hacía a Pablo, con Pablo entre los gentiles, pero mismo así ellos se mantenían en su sitio y permitían, no eran firmes con estos que obstaculizaban y apedreaban y alborotaban las ciudades. Pensamos que estos son incrédulos, no son nada incrédulos, son creyentes, celosos por la ley. Y ciertamente esto es lo que vamos viendo en el libro de Hechos, hasta que, predicando a los judíos de la dispersión, que también discuten entre ellos, y unos creían y otros que no, y otros que, ¡pum!, se cerró la puerta. Se cerró la puerta, así mismo. Y por eso es que es esa frontera dispensacional en que ya no se tiene en cuenta al judío, ni mucho menos, sino que Dios está tratando con todas las naciones en general. Y de todas esas naciones el que cree en su nombre no se pierde, pero tiene vida ionia. Y entre esos ciertamente son los que dan por perdida su vida para que sea Cristo a gobernar sus vidas, y esos son los que lo hallarán. Y a esos es a los que les cuenta el misterio. A esos es los que les cuenta la esperanza suprema, como está escrito, la que es a ser manifestados con Él en gloria. Cuando Él se manifieste allí arriba, así mismo, fundidos con Él, aparecemos con Él en gloria. Los demás en su descenso. Y en su descenso, ciertamente, también hay unos que son dignos de no pasar por la gran tribulación que son los 3 años y medio. Y esos sí que van a ser arrebatados.
Esos sí que van a ser arrebatados para recibir al Señor y descenderán con Él al final de los 3 años y medio cuando aparezca la resurrección de todos los que son de Cristo. Todo esto va encajando conforme lo va enseñando el Espíritu y vamos deduciendo por las Escrituras. Y es precioso, es maravilloso ir viendo que este es realmente el propósito de las edades de nuestro Dios. Como dijeron, aquellos que estén firmes, aquellos que ciertamente permitan esta obra, Dios tiene que ir iluminándoles el entendimiento. Y cada vez más es lo que está ocurriendo. De todas formas, no sé si hay alguien más que quiera preguntar o si queda claro o si hay más dudas acerca de esto del alma. Como te he dicho, yo todavía estoy, que Dios me enseñe más cosas. Le Lo voy entiendo a dar la palabra a Sandra y después a Sonata. Es que Liliana se tiene que ausentar. Entonces, Sandra. ¿Me escuchan? Ya. Sí, Hay una enseñanza que nos envió Juan ya hace rato, que después pues se las comparto, puede ser mañana, que también es muy interesante que se llama La creación, el hombre, y es muy interesante pues leerla y escudriñarlo, profundizar un poquito con esa enseñanza, porque habla muchísimo del tema del alma y es un poquito más como, es muy completa en el ámbito de todo este aspecto de lo que estamos hablando del alma. También pues sería interesante poderla leer y profundizar en ella. Y pues nada, solo quería compartirles que esta semana con estas enseñanzas que hemos venido leyendo sobre la oración, tan importantes, que nos cae, pues como todo, ¿no? Como todo lo que el Padre nos está enseñando cada día, como anillo al dedo, porque como mismo dice la palabra, a veces no sabemos ni cómo pedir ni qué pedir, pero Dios sabe y conoce nuestros corazones, como bien lo leemos, y es una parte también tranquilizadora para nosotros, porque no, a veces no creemos estar confundidos en cuanto a cómo oramos o qué pedimos o no sé, bueno, tantas cosas, pero es el mismo Padre a través de ese Cristo vivo que tenemos en nosotros el que nos va guiando también, y una cosa segura, que Él conoce también nuestros corazones y Él sabe, cada uno con esa relación personal que tenemos cada uno de nosotros con Él, realmente qué es lo que nosotros podemos necesitar, como lo hemos dicho, como le dijeron hoy también. Dios siempre nos va a dar lo mejor de Él por ese gran amor que nos tiene, y así como dio el maná a estos que estaban pasando por el desierto, y también lo dará, como lo vimos en el Apocalipsis, eh, eh, que fueron que son dos aspectos de la palabra muy interesantes, por cada una de las circunstancias en que pasó una y en que pasará la otra, y más nosotros en este momento que estamos pasando, que es la gracia, y que estamos viviendo verdaderamente ese amor vivo que tiene nuestro Padre hacia nosotros. Entonces, imagínense que nos va a dar mucho más que semana, ¿no? Entonces, es bien, de verdad que me llenó muchísimo, muchísimo estas enseñanzas de la oración. Y además otra cosa que me pareció muy, muy especial fue la parte de que orar por el otro también es importante, porque esa parte, por ejemplo, pues sí, lo habíamos hasta
compartido y todo, pero cuando Pablo oraba, generalmente él siempre se dejaba él como de últimas, ¿no? Y siempre dejaba primero, pues obviamente al Padre, a Cristo, a todos, pero él siempre pedía primero por todos, que oren por tal, oren por este, o él mismo oraba pedía por todos, y él siempre quedaba de últimas. Entonces, eso lo hemos visto tanto, pero es leyendo de nuevo, leyendo estas enseñanzas de la oración, de verdad que fue muy gratificante para mí en esta semana también. Y nada, quería era compartirles eso, que realmente el Padre nos tiene tantísimo, tanto amor, que nosotros lo sentimos con ese Cristo vivo que tenemos y con ese espíritu que está siempre activo, y lo estamos viviendo como cuerpo porque lo sentimos últimamente cuando nos reunimos, cuando intervenimos, cuando entre nosotros nos edificamos en estas reuniones, y ni siquiera y no estando ni aunque en las reuniones, sino que sentimos ese sentir que se siente, así suene redundante, cada día en nuestras vidas. Y nada, que después les hablamos respecto a la plataforma, que era otra cosa, pero bueno, eso será un tema que hablaremos después. Estamos ya haciendo algunas pruebas con Charo y bueno, empezaremos a hacer de pronto pruebas entre nosotros también para esta nueva plataforma, que es una de las opciones. Y nada, Dios es el único que a través de nuestro Señor Jesucristo nos puede guiar en todas estas cosas que están pasando, como dice Sara, que ya poco a poco estamos entendiendo tantas cosas y nos estamos despojando cada vez más de esa parte material que no tiene ningún sentido y que tiene tanto en este momento para el mundo, y que también hay que saberla entender, porque hablando también con una persona esta semana, ya se iba a los extremos de una pobreza, yo no solamente material, sino espiritual, pero esa parte de que, ay, no, si yo, pues entonces tengo que irme a una pobreza hasta material, o sea, de aguantar de esto, o sea, son extremos ya que las interpretaciones personales que hace cada uno de la palabra y bueno, todo eso. Entonces, es importante también nosotros estar muy atentos a siempre ir a profundizar y escudriñar en la palabra como los debería, para no quedarnos simplemente con lo que nos dicen o con lo que los hombres nos quieren imponer como sus prototipos para poder nosotros supuestamente salir adelante por las personas o por lo que gira en el mundo. Vale. Sí, me encanta esto de la oración. Fíjate, esas cosas siempre nos ayudan a ver cómo es la nueva creación que tenemos. Y ese artículo decía en una frase muy sencilla, la nueva creación pone a Dios primero. Ese es el foco principal. Los otros después. Y el tercero, tú mismo. El último, tú mismo. Y es curioso porque tú dices, esto es un pensamiento muy religioso, ¿no? O sea, yo en el último. Es verdad, y parece que suena... pero no, ¿sabes cómo vamos viendo que es la nueva creación? Siempre los ojos en el Dios y Padre, recibiendo de Él todas sus riquezas, toda su bondad, toda su justicia, toda su falta total de condenación en mi vida. Es maravilloso vivir así, es un descanso que ciertamente nos va acrecentando sabiduría. Los demás después y solo tú el último. ¿Por qué? Porque
Cuando nosotros tenemos los ojos hacia adentro, hacia nosotros mismos, es cuando nos sentimos miserables. Ujú. Y hay muchas veces que nos sentimos miserables en el día y es porque están los ojos puestos aquí y ay, qué cansado estoy, qué cosas que... Entonces nuestro Dios lo sabe. Y él dice, así eres tú, ciertamente, pero la nueva creación que se está formando en ti tiene siempre esta fundición con el Padre, primeramente. Y ahí, de una manera natural, por eso decía, oro por vosotros siempre. Es curioso cómo podría ser. O sea, él estaba con tremenda... O sea, Dios le había depositado muchísimas cosas en sus manos a Pablo. ¿Cómo es que podría decir que estaba orando siempre? ¿Estaba siempre de rodillas? No, ni mucho menos. Era en esa presencia de Dios, ciertamente nos viene la presencia de nuestros hermanos. Sin palabras muchas veces, pero están ahí. Es curioso, es precioso verlo. Y hemos hablado Sandra y yo en estos últimos tiempos, que no hay mayor gozo en la vida de un individuo que ver a la familia crecer espiritualmente, en el sentido de es elevarse a la misma presencia de nuestro Dios y ir comenzando a ver estas riquezas. No hay mayor gozo que este, que ver cómo realmente está creciendo esta iglesia, cómo está creciendo este grupo de gente aquí, y cómo están saliendo y cómo están entendiendo perfectamente las mismas cosas que nosotros entendemos. Por tanto, todo vendrá por añadidura. Es precioso porque en estas cosas es como vemos la diferencia que hay entre el nuevo hombre y el viejo. Hay muchas Ujú. veces que nos sentimos miserables, como que muchas veces le digo, Dios, yo necesito el poder de resurrección, una dosis 3 veces mayor, porque hay veces que me canso y que digo, "Oh, esto de cansarse con Dios". Nos pasa a todos, Sí, nos pasa a todos, sí, es así. sí, sí. Sí, Sonata, tú tenías una pregunta, si quieres hacerla de una vez. Gracias, Sarita. Juan está hablando también sobre la ira y me gustaría comprender la ira de Dios en el contexto de su amor. O sea, porque uno como humano y en el plano terrenal, pues para una persona que vive llena de ira y esa, pues poco amor tendrá en su corazón. Pero entonces quiero entender, ¿sí? Y comprender esa ira de Dios en el contexto también de su amor. Sí, sí, muy otra vez interesantísimo e importantísimo, la ira de Dios. Es volviendo también en esta semana también lo tengo como el libro de cabecera, el libro del Apocalipsis, cogí efectivamente una parte que es la presencia en el trono blanco. Y ahí el autor Charles Wells habla perfectamente que ahí no hay ira, que la ira se acabó. La ira de nuestro Dios tiene que ver con los juicios de los 7 años del Apocalipsis, en que ciertamente hay un versículo en el Apocalipsis en que se cierra el cielo, es decir, no entran ya las oraciones más ningunas, sino que van a caer los juicios de las copas, que van a caer los juicios de las trompetas, y esto cae sobre todos los adoradores de la bestia, igual que caen también todas las plagas del adversario. Por eso es que es un tiempo de tribulación.
Y ahí es la ira de Dios. Ahí es. Ese es un tiempo en el que van a caer sus juicios, en el que ciertamente los adoradores de la bestia también van a tener que soportar esa ira de Dios, y de ahí que también puedan salirse. Y los creyentes que se queden firmes, que sepan, que tengan bien en cuenta que si se vuelven para adorar a la bestia, recaerá la tal ira de nuestro Dios. Bueno, lo que uno puede, ya sabiendo acerca del amor y de la misericordia de nuestro Dios, es que nuestro Dios ha tenido mucha paciencia. Yo siempre se lo he dicho a mucha gente, que no comprendo la paciencia de Dios, cómo permite toda esta suciedad y toda esta basura que estamos viviendo en este mundo, en el que todo está pervertido, en que los hombres sin escrúpulos son los que están llevando la corriente de este mundo, y Dios lo permite y estamos en su gracia. No hay ira de Dios, ninguna. La ira viene en esos 7 últimos años. Y ciertamente esa ira recae sobre todos los que adoren a la bestia. Y está muy bien explicado en el Apocalipsis. Después se acabó la ira. Los hombres que pasen, y muchos serán perdonados, muchos serán como las vírgenes necias, que estén vivas y que hayan pasado por la gran tribulación, pero serán echadas a las naciones, no van a vivir en el territorio con los mansos, no van a reinar, no van a tener estos privilegios que tengan los que estén en ese territorio llevando el conocimiento de Dios por toda la tierra, lo cual va a ser algo maravilloso y por supuesto algo muy sencillo, y van a ser realmente tratados como embajadores, así mismo, y van a ser, es maravilloso. Pero cuando Dios les dice, apartaos de mí, muchos también que hayan pasado por esa gran tribulación, y se van a presentar algunos y van a decir, ay, no echamos demonios en tu nombre y no sanamos y no hicimos muchos milagros, y Dios les va a decir, apartaos de mí. Esos son todos los que vivan el tiempo de la ira, ciertamente, y van a ser expulsos. No van a ganar el premio del tiempo, del milenio, sino que van a tener que aguardar que los que ahí vivan les lleven el conocimiento verdadero de nuestro Dios. Pero la ira termina ahí. La ira acaba ahí. Por eso es que en el gran trono blanco ya no hay ira. Se acabó. Hay, por supuesto, los que se van a poner al final de los 1000 años, al tiempo que Satanás sea libertado durante un breve espacio de tiempo, engañe a las naciones que han obedecido fingidamente, se van a poner en sus filas y cae. Mas ahí cae el fuego y acabó. Desaparecen. Por tanto, no hay ira en el trono blanco, no hay nada de ese tipo de cuestiones. Es maravilloso. Ahí hay otra vez la misericordia y el amor. Y por eso solo ese versículo, sí hay alguno, lo cual nos dice la dificultad tan enorme que es que haya alguno, pero si hay alguno, también será lanzado al lago de fuego. Se acabó. Pero no, esa es la ira. No sé si te respondo. ¿Te respondí a tu pregunta? Bueno, lo que pasa es que me queda pues tan difícil como tú dices. Sonata. Dios es tan paciente que me queda difícil verlo en el otro plano
de la ira, ¿no? Como también yo lo veía antes como una advertencia en las plagas de Egipto, pero verlo cuando yo lo concibo como amor me cuesta. Sonatilla, puedo agregar a eso, pues le cuesta a uno, pero imagínate que eso está dentro de, Él es el juez justo, Dios es el juez justo. Y cuando uno lo piensa de esa manera, por supuesto que también ese juez justo contiene la ira, porque sus juicios son justos. Decir a toda acción que realmente hombre tiene una reacción, es un juicio justo. Entonces, cuando uno lo mira de esa manera, puede quedarle más fácil entender que Dios es todo amor, pero también Dios es juez y es el único juez que tiene la balanza perfecta. Y ellos merecen ese juicio. Es siempre genial ver los versículos que nos hablan de esto. Fíjate que dice, tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Y cuántas veces, y Dios que es grande en misericordia y muy lento para la ira. Y es verdad, a mí me parece que es sumamente lento. ¿Cuántas veces digo, Padre, ¿cómo es posible que todavía permitas estas cosas? No juzgues, no, yo tengo mis tiempos, pero sí que hay un momento. Y esto, Dios es bastante claro. Hay otro versículo que dice que es en Romanos, que estamos, hay personas que ciertamente están juntando ira para el día de la ira. Es decir, que esa ira va a caer con justicia y también sobre muchos creyentes que se pongan al lado de la bestia. Eso está en los primeros capítulos de Romanos, cuando dice que ni los judíos ni los gentiles, todos han fracasado a la hora de, cuando Dios ha puesto algo en sus manos, siempre han hecho las cosas más perversas. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como tal, no fueron agradecidos. A los judíos les dice lo mismo. Y está hablando con creyentes, diciéndole, estáis juntando ira para el día de la ira. Es decir, y esto lo dice Dios avisándolos para que se arrepientan. Está escrito en los... No sé si hay alguien que lo pueda encontrar, ese versículo. ¿Cuál versículo, Juan? Dice eso mismo, sino que estáis atesorando ira para el día de la ira. Está en Romanos. En Romanos 2.5. ¿Cómo? Romanos 2.5, si quieres te lo leo, que lo tengo acá abierto. ¿En qué capítulo? Porque es de los primeros, ¿no? Romanos 2.5. Exacto, está cuando está diciendo que no hay excusa, no tienen excusas, ni los gentiles ni los judíos. Sí, ¿quieres leerlo? Sí, sí. Dice... Espérate que me perdí. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y él Exacto. pagará a cada uno conforme a sus obras. Está en línea en lo que Amparo está diciendo. Y Sí, Romanos 18, perdón, te leo Romanos 1.18, que es bien interesante. sí, Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Entonces está relacionado con la injusticia, sí, igual la ira. exactamente, y es un aviso para esta gente, o sea, es un aviso para la dureza de corazón de la gente, de las personas. Está escrito en Romanos, que es antes de Hechos 28, por eso ciertamente estaban ya
pensando que ese era el último tiempo, como está escrito en muchas partes de las epístolas escritas antes de dar a conocer el gran secreto, pero ahí estaba a la mano el que viniese ciertamente estos 7 años y si continúas con ese corazón endurecido, y eso se lo está diciendo al judío, entonces ciertamente estás acumulando ira para el día de la ira, del justo juicio. Son los juicios que caen ya. Y Los mismo juicios. esos juicios caen. Yo acostumbro decir que muchos de nosotros hemos tenido que llegar al fondo de la piscina para no tener salvación ninguna y entonces ponerme en los brazos de nuestro Dios. No tendría por qué ser así. Si hubiésemos sido mansos desde el principio, no tendríamos que haber llegado a sitios tan bajos como los que llegamos. Pero muchas veces Dios permite que la gente llegue tan bajo para que ciertamente termine esa dureza de corazón, como ahí está escrita en la palabra, y se llegan a casos como esos hermanos que con su corazón endurecido, como Pablo cuando perseguía a la iglesia, de la misma manera lo persiguieron a él. Por eso tenía tanto amor, mismo por aquellos hermanos, porque él había sido perseguidor de la iglesia, había sido más celoso que aquellos que le persiguieron a él. Y todo esto es lo que Dios intenta quitarle esa dureza de corazón al hombre, porque hay un momento, no será muy grande, pero son realmente juicios que recaen. Y esos, si queréis volver a mirarlos, mirar las copas y mirar las trompetas, donde Dios efectivamente utiliza a sus siervos, los ángeles, para que caigan en la tierra y a todos los que están impidiendo que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Pero eso es, aunque no lo Sí, comprendamos, dice los justos juicios. Esos son los justos juicios en la ira de Dios. exacto. Pero también, Sonata, hay que tener en cuenta que la ira de Dios tiene que ver con un periodo también. O Por sea, un con el periodo periodo. muy Importante que corto. se te, cuando uno escudriña la palabra ira, cuando todo lo que se lee de la palabra ira de Dios relacionada con Dios, son los juicios, como decía Juan, pero están determinados prácticamente en el periodo de Apocalipsis. Es decir, es en un periodo, es porque acuérdate que hay que relacionarla también con la guerra, o sea, con los ejércitos, no sé cómo explicarlo. Dios es amor, pero también es un Dios La justo, y ante la palabra injusticia, cosmos, pues Él se va la a palabra lo cosmos que también. decía Amparito. Correcto. Lo que decía un poco Amparito, no sé, se me está yendo la señal. Sí. Mm, Se me fue la señal. No sé si me Uy, escuchan. perdón. No, si Otro estás ahí. versículo que me está viniendo ahora al pensamiento es, y está escrita también en las epístolas anteriores, a Hechos 28, es para que seáis salvos de la ira. El aire venidera. Por Ujú. tanto, esos juicios van a recaer no sobre los que se mantengan firmes sobre nuestro Dios. Por ejemplo, las langostas. Las langostas que salen de aquel pozo del abismo es para herir a los que adoran a la bestia y, y no a los que adoren a nuestro Dios. Los que se mantengan adorando a nuestro Dios, es verdad que dice él, es cierto que tendréis que soportar las embestidas del adversario, que van a estar muy presentes, que van a estar muy activas, pero algunos queriendo huir de esa persecución y de esa tribulación, se ponen a adorar a la bestia y entonces Dios dice, no, acordaros que también caen mis juicios sobre vosotros.
Por eso él dice, salvos de la ira. Esos son los avisos que hace en Apocalipsis. Nuestro Dios sabe guardar muy bien a aquellos que le aman y a aquellos que se mantienen a pesar de las dificultades por las que se encuentren. Por tanto, siempre será hermosísimo ir viendo todo esto de los versículos. Pero es lento y es como dice Sara, este es un periodo muy corto. Y estos son bien utilizados por Dios y justos para hacer salvos a alguno, porque dice Dios que si no hubiese acortado ese tiempo, ninguno hubiese sido salvo de ese tiempo de los 7 años. Pero precisamente para salvar a algunos es porque recaen esos tales juicios. O sea, es la respuesta ante la injusticia y el mal. O sea, la respuesta, sí, medida, razonable. O sea, no es que Dios sea un Dios desmedido, iracundo, sino es como el nombre que se le pone ante la injusticia, ante lo que va a pasar en los juicios. Creo que Amparito lo puede explicar también, complementar un poco. Sí, otra cuestión, por ejemplo, que también está en el Apocalipsis. Sabemos que estos juicios van a hacer con que los poderosos de la tierra, hasta mismo ellos, los poderosos, los reyes, los que están en eminencia, los que no sufren nunca este tipo de tribulaciones, se escondan en las cuevas. Es decir, se acabó la protección para ellos también. Eso también hace parte de la ira de Dios, que cae. O sea, en que ellos propios se van a ver indefensos. Y ciertamente algunos de ellos se volverán para Dios. Aunque está escrito que no serán muchos. Porque dice, a pesar de todas estas cosas, no se arrepintieron. Está escrito en Apocalipsis. Es que estoy seguro que si viésemos hoy todo lo que estudiamos del Apocalipsis, iríamos a entender Claro. cantidad de cosas. Además, se puede añadir que mucha gente, muchos en algún momento clamamos porque hayan juicios, o sea, que recaiga la ira de Dios que a veces fuera necesaria en otros ámbitos, porque la gente también tiene la idea de que como si que Dios no le importara o como si no se diera cuenta, ¿sí? de lo que sucede. Entonces, Dios tiene un tiempo para todo y Él escoge un tiempo efectivamente para ejercer sus juicios justos y dar retribución dar retribución a aquellos pues que necesitan ser castigados. Sí, sí, y esperando simplemente que se vuelvan, porque va a haber lo que está escrito también en Apocalipsis, serán los ángeles que prediquen el Evangelio eterno, darle gloria a Dios. Y muchos, viendo ciertamente la caída de esta ira en juicios, darle gloria a Dios, darle la gloria a Dios. Y algunos se la darán, algunos serán como nosotros, que nos hemos visto en un momento en nuestra vida que, Padre, si no eres tú, de aquí no salgo. Correcto. Y ha sido cuando nos ha sacado. Y ciertamente todo esto cae con el justo juicio de Dios amorosamente para que algunos se vuelvan para Dios. Y otros se van a reafirmar porque así va a ser. O sea, ni viendo todo lo que están viendo, porque su corazón ya es una roca, van a arrepentirse. Entonces, bueno, ellos sencillamente van a asumir y, como digo yo, no les importará. Sí, qué curioso, porque me vienen versículos, me encantaría encontrarlos, porque cuando los leemos todavía se hace más luz. Pero es eso mismo, que mismo después de caer estos juicios de nuestro Dios, que yo recuerdo la cantidad de cosas, y termina diciendo el versículo, y ni aún así se arrepintieron, sino que adoraron a sus ídolos, ni aún así se arrepintieron. Sí.
Por tanto, es eso, es una dureza de corazón, es la tal venda que tiene la humanidad y por eso es que cae ciertamente la ira de nuestro Dios, a ver si de alguna forma, ya habiendo pasado estos 2000 años de la gracia que llevamos, en el que se permite a todo el mundo que haga exactamente conforme le venga a ellos, el hombre es Señor, por eso se llama el Día del Hombre. Es por eso, pero viene el Día del Señor. Y el Día del Señor es muy amplio, ¿eh? No pensemos que son solo los 7 años, va hasta el trono blanco. El Día del Señor Está en es todo Apocalipsis eso. 9 de Juan. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Exacto, es que es precioso. Entonces se va encajando. Esto es lo que ya decimos, o sea, puede que no comprendamos, pero sabemos que Dios es amoroso, justo, bueno y más de lo que podemos pedir o entender. De manera que si Él dice la ira de Dios, no hay que huir a ella, sino Dios, danos más luz sobre esto. ¿Por qué tiene que venir? ¿Por qué tiene que ocurrir? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo termina esa ira? ¿Cuándo? Y vamos viendo, estos 2000 años, aquí no hay la ira de Dios. Los hombres pueden hacer lo que quieran y no son responsabilizados por eso. Por eso es ciertamente la época de la gracia. Es en la administración que estamos en este momento. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Dejar a los hombres sin excusa, como está Tremendo. escrito en Romanos. Bueno, la última pregunta de Yasmín, ¿quieres decir algo? Sí, sí, señora, es que ahí decía en otra versión como por la terquedad de su corazón. ¿Será esa misma terquedad, o sea, qué los llevó a eso, que tienen ese corazón tan duro? Las mismas costumbres, la religiosidad y todo. Las costumbres religiosas como que lo ponen así duro y se ponen muy tercos por más que les digan y les digan, no, ya están ahí, se pegan a una costumbre. Eso era nomás lo que quería decir. Vale, Yasmín, Sí, muchísimas sí, gracias. sí. Y no pensemos que son solo los incrédulos, porque Asaf también, tan terco era yo que era como una mula delante de ti, dice Asaf, cuando estaba con las envidias de estos poderosos de la tierra y los que vemos a nuestro alrededor, que triunfan en todo y tienen sus familias bien. Tan terco era yo. Mismo Pablo, o sea, era terco, era una mula. Por eso le decía, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y es el aguijón del arado, qué bonito. El arado que tenían para hacer el surco derecho con los animales, ponían a un buey que era experiente y a otro que no lo era. Y el poco experiente no quería y daba coces. Entonces había un aguijón, había una cosa en punta que cada vez que el buey inexperto pegaba coces, se picaba el mismo. Esto es lo que significa esa frase, porque dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso es, ¿no? O sea, muchas veces estamos dando patadas contra Dios. Dios, ¿por qué no envías ya las plagas? ¿Por qué no? Porque yo lo pensaba tantas veces y decía, cuando le caiga a esta gente las plagas, ¿por qué no comienza hoy, Padre? Cuanto antes y tal. Y los propios discípulos, cuando fueron a aquella ciudad y no les recibieron, expulsaron a Jesucristo y se acercan Juan, que era además el amoroso entre los discípulos. ¿No quieres que oremos a Dios que les caiga fuego del cielo y que los destruya a todos? Y Jesucristo decía, no sabéis lo que pedís.
Y es verdad, la nueva naturaleza es totalmente distinta a nosotros, es decir, no podemos criticar esta terquedad y dureza de tal manera que no comprendamos que nosotros propios precisamos de la nueva creación para librarnos, vernos libres de todo eso y ser las criaturas nuevas como Dios nos ha hecho en Cristo. Esta es nuestra vida y es con el obstáculo de la carne, pues es una batalla, es un conflicto, pero hermoso, porque siempre con ese tal poder de la resurrección somos como aquellos muñecos tentempié, ¿sabes? Aquellos que, ¡puf!, los puedes tirar para abajo, pero ¡pain, pain, pain! Estamos, el Eso le Espíritu falta siempre nos sonar. pone en pie. Ah, qué interesante, no, excelente, excelente. No, maravilloso. Muchas gracias por todo esto que Dios nos ha mostrado. A mí me encanta cuando tenemos este tipo de conversaciones porque aprendemos mucho y Dios nos inspira y Dios está en medio de nosotros, eh, dándonos más. Aquí aprendí algo, me acordé lo que, ¿te acuerdas cuando estábamos en el camino que nos enseñaron otra cosa distinta del aguijón? Y hasta hoy me doy cuenta que es lo que dice Juan, no tenía ni idea, no me acordaba, o sea, no sabía, imagínate nomás, aprende uno cosas. Entonces, bueno, em, la palabra es insondable, interminable, hermosa, creo que nos llena cada que nos reunimos, que estamos alrededor de ella y es maravilloso. Em, Sé que o sabemos que hay cosas que quedan aún inconclusas, pero cada uno tenemos la escritura, tenemos las concordancias, cada uno ir y revisar también, escudriñar. Em, Acá se nos vienen palabras y cosas y tejemos la escritura, pero Dios le muestra a cada uno, Dios nos muestra a cada uno para poder entender mejor, porque es una responsabilidad. Cuando nosotros vayamos a ver el libro de Efesios, la parte práctica, es una responsabilidad grande que tenemos cada uno de nosotros de ir y escudriñar, ir y averiguar, ir, no porque, no porque nosotros, eh, hay una razón muy grande y preciosa de Dios, de nosotros mismos ir y mirar. Él es el más, mejor dicho, Él es el que más desea que uno vaya a la escritura y vaya y lo mire uno mismo. Eso es, mejor dicho, no hay precio, no hay comparación, no hay tesoro más grande, la sunesis, lo que pasa dentro de uno cuando uno mismo va y mira la escritura y le pide a Dios sabiduría. Entonces es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No lo olvidemos porque yo me la tomo muy en serio y creo que me encantaría que cada uno nos lo tomáramos así de súper serio, de saber que tenemos que ir a la escritura y mirar y comer y alimentarnos de esa palabra, mm, directamente de la escritura, no de la palabra de los hombres, no de Welsh, no de Bullinger, no de nadie. O sea, hay momentos en que uno tiene que ir a la escritura uno mismo, a la Biblia. Y wow, Dios le va enseñando a uno cosas maravillosas y hay también estos tiempos, estos momentos donde podemos compartir como lo estamos haciendo ahora, pero hay cosas que quedan en el tintero, como yo digo, y es necesario ir y comprobar estas cosas. Entonces, muchas gracias por esta noche. Amparito, ¿tú quisieras cerrar con una oración, por favor? ¿Vale? Claro que sí. Bien, amoroso Dios, hemos tenido un banquete, amado Padre. Gracias por estos tiempos de la gracia que permiten al hombre sobreexceder, pero tú conoces el corazón de cada uno
y tú en tu preciosa voluntad has decidido que así sean estos tiempos, esperando que el hombre llegue al colmo. Así que, amado Dios, nosotros que tenemos a Cristo dentro, que ante ti somos su grato olor, te damos gracias porque tenemos esa ancla muy segura, que es tu escritura, tenemos el Espíritu, tenemos Cristo dentro para que nos dé esa herramienta poderosa que es la revelación, y que nosotros tenemos la voluntad, Padre, para ir a la Escritura, poder comprobar que todas estas cosas son así y sobre todo conocer el gran amor que has tenido por cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre, tu esencia, tu grandeza y te damos gracias por habernos escogido, Padre, antes de los tiempos, para que hoy pudiésemos disfrutar de saber que tenemos un lugar muy especial en lo supra, en el supercielo más alto, en Cristo, Padre, que somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza. Gracias porque desde ya lo estamos disfrutando por la fe. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.